¿Es Honduras un país laico? ¿Es un país teocrático? ¿Honduras es un país influenciado por política o religión? Más bien por superstición, por tradiciones y por ignorancia. Más por eso está influenciado nuestro país. Se coge de un versículo de la Biblia que está en Daniel capítulo 2, versículo 21, que le dijeron a Nabucodonosor, por medio de Daniel, Dios quita reyes y pone reyes. Y ahí se cogen ellos que Dios los pone, pero cuando hacen fraude o hacen cualquier otra cosa o engañan al pueblo, lo compran. Por la miseria que vive nuestro país Honduras. Esa es la cosa. El país no es pobre, lo han empobrecido. Así es. Y estos no roban más porque no les queda tiempo. Dice así que Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país, Honduras? Que se han metido con el pueblo de Israel. Y el que se mete con el pueblo de Israel, la mente se le entorpece. Se vuelven estúpidos, se vuelven canallas. Se vuelven gente ignorante, imbécil. Por eso Yahvé Dios le dijo al mismo pueblo de Israel: el buey conoce a su amo y el burro a su pesebre, pero vosotros no me conocéis a mí. Y entonces, ¿por qué las iglesias evangélicas, llamadas iglesias evangélicas, se involucran en política? Porque adoran al Dios Mamón. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 24 en la Biblia, Caseoro de Reina, que es una Biblia, y está en la Reina Cipriano de Valera. Yo tengo esas dos versiones del año 1905 y del año 1935. Yo tengo esas dos versiones. Y tengo la Biblia del oso, originales, facsímil. Y tengo esta Biblia que tengo aquí en mis manos, que es esta Biblia. Os enseño la Biblia de Johann Strimberger, que dice que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Dice así: no podéis servir a Dios, señores, no podéis servir a Dios y al Dios Mamón, a la avaricia, a la codicia. Y eso es lo que las iglesias evangélicas están temblando hoy en día si gana Rixi, porque les va a cobrar los impuestos, tal cual se los cobran ellos a la gente que se congrega. Es real, eso se tendría que suceder y pagar así. Si le cobráis al pueblo, pues tenéis que pagar los tributos vosotros también. Mire lo que hizo la Iglesia Católica. Mire lo que ha hecho la Iglesia Católica. Le voy a pasar aquí. Mire lo que ha hecho la Iglesia Católica. Eso que usted ve atrás ahí, ese es el Vaticano. Ese es el Vaticano. Mire, con dineros del mundo entero. Por eso Martín Lutero, tampoco soy seguidor de Martín Lutero. Yo soy seguidor del Evangelio de Jesucristo. Mire eso que está allí. Eso que está allí es el Vaticano. Por dentro, forrado de oro. Pues en qué lugar o qué parte, en cualquier aldea o municipio del mundo no había una iglesia católica. Porque la iglesia católica cobraba los diezmos. ¿Y qué fue lo que le llevó a la muerte a Francisco Morazán? Que abolió el diezmo en Centroamérica de la iglesia católica. No hay tales de otras clases de política. Fue eso. Está patentado, está escrito, está documentado. Porque la iglesia católica fue el cesarpapismo y el papocesarismo. Fueron los mismos, juntos los dos, fusionados, siempre. Y en Honduras, los pastores evangélicos y la iglesia católica, perdón, la iglesia católica, sí, la iglesia católica, está involucrada, o todas las regiones de Honduras están involucradas en política, porque adoran al dios Mamón. En Mateo 24, de 9 al 13 dice: entonces los arrestarán cuando sea la tribulación, los meterán presos, algunos van a ser asesinados, como lo cual fueron los apóstoles de Jesucristo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 lo dice, ¿sabe? Pero la palabra de Dios no puede ser encarcelada. A mí me podrán meter preso, dijo Pablo, pero jamás a la palabra del Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 23, también lo vuelve a decir Pablo: me podrán meter preso a mí, pero a la palabra del Señor jamás. Dígame usted, ¿quién ha sido perseguido en Honduras, pastores evangélicos o iglesia católica, por denunciar la corrupción toda la vida? Nunca lo han hecho, hasta hoy lo están haciendo. Pero es porque
Se les anunció que tenían que pagar impuestos y tienen que pagar los hombres. Y nosotros los pagamos aquí en Europa, los impuestos. En Alemania, la Iglesia Católica paga un porcentaje y la Iglesia Evangélica paga otro. Pero la Iglesia Católica es beneficiada por el gobierno. Las iglesias evangélicas muy poco, algunas. Entonces, ¿qué es lo que hay en Honduras? El laico me da igual. Es teocrático, menos. ¿Que es influenciada por la política? Sí, porque los compran. Ellos se venden. Ellos predican un evangelio acomodado. Tienen miedo. Hay que ser sabio, hermano. No hay que denunciar estas cosas. ¿Por qué no denuncian la corrupción? ¿Por qué no denuncian la violencia? Lo que hay en nuestro país, Honduras, claro que se puede hacer. Mire, en El Salvador, cuando un político se involucra en el temor a Yahvé Dios, como lo ha hecho Nayib Bukele, que siendo musulmán, pero se declara cristiano, que no tiene miedo a nada, porque él está definido con su fe. Entonces, yo digo una cosa, bendito Abraham, los que te bendigan, y maldito los que te maldigan. Y ese es el error donde cayó el Partido Libre metiéndose con la nación de Israel. Cayeron en la estupidez, cayeron en la borrachera del poder, cayeron en lo que se le llama maldición y sometieron a mucha gente a maldición porque hoy tendrán que comer, mañana no tendrán. Se lo garantizo yo, se lo digo. Entonces, por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, versículo 18, versículo 36 o todo por adelante, léaselo usted, cuando van y le ofrecen el reino, porque lo ven que habla perfectamente bien, que a nadie le pidió perdón Jesús. Porque no cometió pecado alguno. Y dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué la iglesia de Jesucristo se involucra en gobernar, en meterse en política? ¿Sabe por qué? Porque adoran al Dios Mamón. Mateo 6:24 en la Biblia, Joan Strimger lo dice. Le sirven a dos señores. A Dios quieren servirle y al Mamón y no se puede. No se pueden haber dos fuentes, una agua dulce y una amarga. Es imposible. Entonces, esto es muy claro en Mateo, en Lucas capítulo 9, versículo, no léaselo todo en el 62, por ahí dice, ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás está apto para los reinos de los cielos. Y así están predicando de salvación. Y lo que les preocupa a los pastores evangélicos es que tendrán que pagar impuestos, tendrán que pagarlos algún día, sea quien gane. ¿Sabe por qué? Porque el impuesto es algo que se le tiene que dar al gobierno para que puedan cobrar otros, para que puedan tener sustento otros, para poder cooperar en el desarrollo de un país. ¿Cómo que se han hecho ricos ustedes engañando a la gente, diciendo que si no diezman se van al infierno? Oigan, cambio de ley, cambio de sacerdocio, cambio de ley. Antiguo pacto, nuevo pacto. Nosotros somos llamados por gracia a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Que no tienen derecho de vivir los pastores evangélicos de la palabra del Señor? Sí, pero no como la manera que lo viven. Porque Pablo lo dice. Claro que sí. El apóstol Pablo lo dijo. Ninguno que siembra un viñedo no tiene derecho a comer uvas. Ni nadie que tiene un rebaño no tiene derecho a beber leche. Ni nadie que todo esto de la labranza no tiene derecho a comer. Entonces yo le voy a leer a usted en Mateo 6:24 lo que dice en esta Biblia, para que vea que no le estoy mintiendo. Mire, que adoran al Dios Mamón. Váyase al diccionario bíblico, al diccionario lo que sea y pregunte quién es Mamón. Ese es el Dios de los pastores evangélicos del mundo y de Honduras. Su Dios Mamón, el Dios de la codicia. Y en Filipenses capítulo 2 dice que todo lo que es codicia es pecado, y lo que es codicia es avaricia, y lo que es codicia es amor al dinero también. Timoteo se lo anunciaron. Se lo voy a leer, voy a esperarlo encontrarlo, Mateo 6:24, y cuando tenga se lo leo. Le doy lectura y aquí lo tengo ya. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice en Mateo 6:24, que es el primero de los evangelios. Dice Mateo 6:24, aquí está.
Miren, vamos a ver dónde está. Aquí está. Miren, se lo voy a poner aquí. No sé si lo podrá captar bien o la Biblia se lo coge al revés, pero vamos a ver. Vamos a darle vuelta aquí a la cámara. Miren. Ahí está. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. Os airá al uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis servir a Dios y a Mamón. Ahí está, ¿eh? La Biblia. Esta es la Sagrada Biblia. Versión. La Biblia. Joan Steinberger. Esta versión de Biblia. Pastores evangélicos de Honduras. Amáis al Dios Mamón. Si tenéis duda que es Biblia, aquí se os pongo. Aquí está. Sagrada Biblia. Aquí está. Mateo 6:24. Adoráis a dos. Queréis servir a Dios y a Mamón. Queréis servir a la idolatría, al dinero. Ese es el Dios Mamón, al dinero. Iglesia de Jesucristo, ¿por qué teméis? ¿Los están persiguiendo por predicar la palabra del Señor? Pues no. Los persiguen porque ustedes son corruptos, igual que todos los políticos del mundo, igual que los políticos de nuestro país. Honduras, ¿qué es? ¿País laico, teocrático o influenciado por creencia, por superstición, por el miedo a qué voy a vestir mañana, a qué voy a comer mañana? Hay que trabajar, Honduras es muy rico. Muy gente que está acostumbrada a otras cosas, ¿no? A irse a los bancos a sacar dinero sin haber sudado una gota de sudor. Pastores evangélicos que no han estudiado la palabra del Señor, donde el apóstol Pablo dice que nunca codició dinero ni plata de nadie. Más bien dice que despojaba a las iglesias millonarias o ricas para darle a los que no tenían. Ay, Dios santo. Adoráis al Dios Mamón, pastores evangélicos de Honduras. Ese es vuestro Dios, el Mamón. Que Dios bendiga a nuestro pueblo Honduras, que Dios bendiga a nuestra nación, a nuestro país. ¿Qué puedo decir? Sujetaos a las autoridades terrenales, sí. Podéis ir a votar, sí. ¿Tenéis que pagar impuestos? Pues sí.